pero Dios es bueno y yo sé que Dios va a hablar en esta noche. Quiero predicarles un mensaje que Dios puso en mi corazón y se llama la trampa final. La trampa final. Me gusta lo que dijo un gran predicador y evangelista que se llama D.L. Moody. Él era evangelista en los 1800. Yo personalmente he leído mucho de lo que él ha dicho y me gusta cómo él explica y habla sobre las cosas de Dios. Me gusta mucho leer sobre las cosas de Dios. Pero algo leí que se me hizo tan interesante, algo que él dijo. Él habla como un día él fue a un pueblo en Escocia. Y en este pueblo, él dice que se encontró con personas que tenían un gran entendimiento de la palabra de Dios. Jóvenes podían citar las escrituras, y no nomás citarlas, pero entendían cómo se aplicaba esa escritura en sus vidas. Y eran personas educadas con la palabra de Dios. Y él dijo, la infidelidad no puede llegar aquí. Y él estaba hablando de la infidelidad a Dios. De cómo nosotros nos podemos alejar a Dios y servir a otros dioses. Y dice, aquí no va a haber eso. Y él vio a un predicador llegar un día queriendo predicar lo que se llama la salvación universal. Y eso significa que nadie va al infierno, que todos van al cielo, que ya no hay infierno para nadie porque Cristo murió en la cruz. ¿Y qué tanto ustedes saben que eso no es bíblico? Entonces allí en medio de ese hombre predicar, una señora ya grande de edad saca su Biblia y le comienza a decir, no, lo que usted está predicando es falso y aquí le puedo enseñar en la palabra de Dios por qué. Y él dice que estaba tan sorprendido con la gente y qué tanto entendían de la palabra de Dios, de que hasta él, siendo un evangelista y un predicador, dijo, yo tenía temor de predicar y equivocarme en algo. Y me encantó eso, porque si tú lees sobre D.L. Moody, esta era una persona que él predicaba a miles de personas al mismo tiempo. Era famoso en los 1800, muy bien conocido hasta hoy en día. De hecho, hay escuelas de teología que se llaman la escuela D.L. Moody, para los que quieren ser pastores o quieren ir a aprender de las cosas de Dios. Entonces a mí me sorprendió mucho de que en este lugar él dice, yo tengo temor. Y me puse yo a pensar sobre eso porque nuestra iglesia debe ser así. Personas deben de tener temor de hablar con la gente que está aquí sobre las cosas de Dios porque ustedes entienden y conocen la palabra de Dios. Sabes, D.L. Moody, este gran evangelista, dijo, es el primer lugar en mucho tiempo donde sentía este miedo. Dice, si un predicador puede convencerte a leer la palabra de Dios con más cuidado y queriendo realmente entenderla, no nomás leerla, entonces hubiera mucho menos infidelidad entre nosotros, él hablando de cristianos. Quiero hablar sobre un profeta en la Biblia, un joven profeta. Me encanta la historia y la he leído muchas veces, pero creo que solo una vez he predicado un sermón sobre este joven profeta. Quiero hablar sobre este joven, y este joven nos representa a nosotros, nuestro potencial en Dios, de que Dios quiere hacer algo con nosotros, pero también tenemos que tener cuidado con ese potencial que Dios nos ha dado, y no importa si eres hombre o mujer, si eres joven, si eres un niño, todos aquí tienen potencial de ser usados por Dios. ¿Quién puede decir amén? De hecho, el hermano Sergio, que es maestro, Julián, que tiene, ¿qué tantos años, Julián? 11 años. Lo invitó a él y lo trajo a la iglesia. Entonces, si él puede hacer algo para Dios, ¿cómo no podemos nosotros? Amén. Y me puse a pensar, aunque tenemos mucho potencial, también tenemos a un enemigo que quiere destruir ese potencial. Y quiero leer sobre este profeta y lo que pasó con él, y Dios les va a ayudar. Este profeta se encuentra con un rey que se llama Jeroboam. Y Jeroboam era rey de Israel después de Salomón. Después de Salomón murió, y por culpa de Salomón lo que pasó es que la nación estaba dividida en dos partes. Una parte era de Israel y la otra parte era de Judá. Y la parte de Judá, el rey de Judá era el hijo de Salomón. Pero Jeroboam era en ese tiempo el rey de Israel.
Y él era antes un sirviente del rey Salomón que tomó control de varias tribus de Israel. Pero Jeroboam no era un buen rey, para nada. Jeroboam quiso alejar a la gente de Dios, a introducir dioses falsos en sus vidas. Quería alejar a la gente del Dios verdadero y quería que se olvidaran de Jerusalén. Y lo que pasa es que este profeta joven, Dios lo llama y le dice: quiero que vayas y hables con el rey y le digas las consecuencias por lo que él está haciendo, alejando a mi gente de Dios. Y vamos a leer en 1 Reyes 12, 25 a 30. Jeroboam reconstruyó la ciudad de Siquem, que está en los montes de Efraín, y se estableció en ella. Luego reconstruyó también Penuel, pero pensó la dinastía de David puede recuperar el reino si esta gente va a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor. Volverán a sentir afecto por Roboam, rey de Judá, y entonces me matarán y se volverán a Roboam, rey de Judá. Después de haber consultado el asunto, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: ustedes israelitas ya han ido bastante a Jerusalén. Aquí tienen a sus dioses que los sacaron de Egipto. Entonces puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de que Israel pecara, pues la gente iba a Betel y a Dan para adorarlos. Jeroboam hizo estos 2 becerros de oro para alejar a la gente de Dios, para que ellos ya no fueran allá a servir al Dios verdadero. Y dijo: les voy a poner 2 becerros de oro, uno aquí y uno allá. Ya no se tienen que ir de aquí, se quedan conmigo y aquí tienen sus dioses a quien tú vas a servir. Y Jeroboam pensó dentro de él: lo haré más fácil para la gente, les daré dioses. Y en un momento les voy a explicar lo que eso significa, eso para nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Dios ve esto y manda a un hombre de Dios a hablar con el rey. 1 Reyes 13, cuando Jeroboam estaba quemando incienso sobre el altar, llegó a Betel un profeta de Judá, mandado por el Señor. Y por orden del Señor habló con fuerte voz contra el altar, diciendo: altar, altar, el Señor ha dicho: de la dinastía de David nacerá un niño, que se llamará Josías, y que sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los santuarios en lugares altos que sobre ti queman incienso. Y sobre ti quemarán huesos humanos. Aquel mismo día el profeta dio una señal prodigiosa y dijo: esa es la señal prodigiosa que el Señor ha anunciado: el altar se hará pedazos y la ceniza que hay sobre él se esparcirá. Y cuando el rey Jeroboam escuchó la sentencia que el profeta había pronunciado contra el altar de Betel, extendió sus manos desde el altar y dijo: aprésenlo. Y quiero que vean lo que pasa. Pero la mano que había extendido para señalarlo se le quedó tiesa y no pudo ya moverla, se le secó. Y en aquel momento el altar se hizo pedazos y las cenizas que había sobre él se esparcieron, conforme a la señal que el profeta había dado por orden del Señor. Entonces el rey, dirigiéndose al profeta, dijo: te ruego que ores por mí al Señor tu Dios, para que mi mano se cure. Y el profeta rogó al Señor, y la mano del rey quedó sana como antes. Y luego dijo al rey, al profeta: ven conmigo a mi casa para que comas algo y te haré un regalo. Pero el profeta respondió al rey: aunque me des la mitad de tu palacio, no iré contigo, ni comeré pan ni beberé agua en este lugar, porque así me lo ha ordenado el Señor. Me dijo: no comas pan, ni bebas agua, ni vuelvas por el mismo camino por el que has ido. Si se fijan en esta historia, lo que está ocurriendo es que Dios manda a este joven, el profeta, con Jeroboam, y le da una profecía que no le pareció al rey. No le gustó su sermón. Yo sé que aquí no pasa, aquí les encantan mis mensajes. Pero va y no le gustó lo que le decía, porque básicamente le estaba diciendo: por lo que tú estás haciendo, lo que va a pasar es que Dios va a destruir tu gente y Dios va a traer consecuencias porque tú alejas a la gente de Dios.
Y el rey se enoja, le apunta y le dice, aprésenlo, llévenlo preso. Y el momento en que él le apunta a este joven profeta, se le seca la mano. Era Dios protegiendo al profeta y el hombre de Dios enfrente de todos. Este rey comenzó a llorar y rogarle y dijo, mira, ven a mi casa, ven y come conmigo, cúrame y te daré un presente, te voy a dar dinero. Pero él resistió la tentación. Toda la historia es muy interesante para mí. Imagínate si alguien me apunta, mentira, y se te seca la mano. Me encantaría. ¿Quieres que ore por ti? Necesito un carro como el de Román. Y me sorprende la historia, siempre me ha gustado porque me encanta cómo Dios se movió en ese momento. ¿A qué tantos de ustedes no les gustaría que en ese momento, cuando alguien está peleando contigo, que Dios se moviera? ¿Verdad? Y que se apareciera enfrente de ellos y que su carro agarre fuego porque están peleando contigo en las cosas de Dios. Pero no pasa. Pero pasó aquí. Y lo que me sorprende de esta historia no es esto. Aquí estamos leyendo lo bueno. Estamos leyendo cómo Dios está usando a este profeta de una forma poderosa. Lo está usando, le está dando a él profecía, le están revelando cosas sobre este mal rey, lo está poniendo enfrente de un rey de toda una nación y haciéndolo ver a este joven profeta como si fuera más grande y más poderoso que ese rey. Y para mí eso es increíble. Y yo creo que muchos de nosotros, Dios tiene un potencial como él para gente en este lugar. Hay cosas increíbles que Dios quiere hacer contigo. Y quizás tú no lo ves ahorita, tú no puedes verte ser usado de esa forma. Pero a lo mejor y Dios te quiere usar y tienes un potencial, pero al mismo tiempo tienes a un enemigo que te quiere destruir. Y vamos a leer lo que pasa con esta historia. Y esto fue lo que me llamó mucho la atención y lo que inspiró mi mensaje de hoy. Primero Reyes 13, yo sé que estamos leyendo mucha Biblia, pero tú no la lees toda la semana, entonces te aguantas. Dice, vivía en Betel un profeta anciano. Entonces estamos hablando de otro profeta que no es él. Un profeta más grande. Y dice eso, a quien fueron sus hijos y le contaron todo lo que el hombre de Dios había hecho aquel día en Betel. También contaron a su padre las palabras que había hablado el rey. Vamos a brincar, versículo 14, dice, fue tras aquel hombre de Dios y lo halló sentado debajo de la encina. Y le preguntó, ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Y le respondió, sí, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Quiero que recuerden que Dios le había dicho a este joven profeta, no vayas a comer con nadie. Pero este es un hombre de Dios. Dice, pero él respondió, no podré volver contigo ni entrar contigo, tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque me fue dicho por mandato del Señor. Dios le habló a él directo, no comas pan, ni bebas agua de allí, ni vuelvas por el camino que vayas. Y le dijo, yo también soy profeta como tú, yo también soy cristiano. Y un ángel me ha hablado por mandato del Señor diciendo, hazlo volver contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Pero le mintió. Y quiero que vean lo que pasa. Entonces se volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos sentados a la mesa, vino la palabra del Señor al profeta que lo había hecho volver. Y clamó al hombre de Dios que había venido de Judá, diciendo, así ha dicho el Señor, porque has sido desobediente al dicho del Señor y no guardaste el mandamiento que el Señor tu Dios te había mandado, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en este lugar del cual Él te había dicho que no comieras pan ni bebieras agua, tu cuerpo no entrará en el sepulcro de tus padres. Y sucedió que cuando había comido pan y bebido agua, el profeta que lo había hecho volver, le aparejó el asno. Y cuando se fue, un león lo encontró en el camino y lo mató.
y su cadáver quedó tendido en el camino. El asno estaba de pie junto a él y también el león estaba de pie junto al cadáver. Eso es lo que a mí me sorprende. Viene alguien y le dice, soy hombre de Dios, soy profeta, y Dios me habló que tú hagas esto. Pero recuerden, Dios ya le había hablado. Ese hombre le mintió y lo pudo convencer a hacer algo que no era de Dios. Y cuando él fue y hizo lo que ese hombre dijo, trajo consecuencias. Y este hombre le dio palabra y le dijo, por venir a comer conmigo, por venirte a convivir a mi casa cuando no deberías, tú no vas a llegar a tu casa. No vas a regresar a tu país. Y saliendo de allí un león se lo comió. Y ahorita vamos a hablar sobre lo que significa esto para nosotros. Y por qué esto es tan importante a ti y tu entendimiento de la palabra de Dios. La caída del hombre de Dios. El enemigo usa muchas trampas. ¿Quién puede decir amén? Siempre está intentando alejarte de Dios. Él intentó usar varias diferentes tácticas contra este joven profeta. Intentó usar fuerza. ¿Sabes que cuando el enemigo te desanima? ¿Sabes cuando él te intenta intimidar, te mete miedo? Eso es usar fuerza. Dice versículo 4, extendió su mano desde el altar y dijo, aprésenlo. Tú estando allí enfrente de un rey, este rey tiene todo el poder. Y él quiere intimidarlo y le dice, ¿sabes qué? Llévenlo preso. El enemigo trató de traerle consecuencias. Y a veces es lo que el enemigo hace. Tú intentas hacer las cosas bien para Dios y te va mal. ¿No te ha pasado? Ahora sí le voy a echar ganas, voy a hacer lo correcto y te va mal. ¿Por qué? Porque una de las primeras tácticas del enemigo es fuerza. Usar su fuerza contra ti y contra tu vida para que no sirvas a Dios. Pero no se cayó con eso. No se dejó intimidar. Intentó tentarlo con dinero y comodidad. Le dijo en versículo 7, luego dijo el rey al profeta, ven conmigo a mi casa para que comas algo y te haré un regalo, te daré un presente. Pero el profeta respondió al rey, aunque me des la mitad de tu palacio, no iré contigo. Entonces el dinero no pudo convencerlo a dejar a Dios. Ni la fuerza, el desánimo, no fue tentado por esas cosas. Eso no fue la trampa que lo pescó. Pero quiero que vean la trampa final. Y tú puedes tener años en esta iglesia, años sirviendo a Dios, y esto es lo más peligroso para ti. A lo mejor tú no te desanimas ya. Tú sabes que pase lo que pase, yo tengo que seguir sirviendo al Señor. Quizás te sientes mal porque cosas pasaron. A lo mejor te enojas porque sabes que el enemigo te atacó. A lo mejor no te gusta de que las cosas no te salgan bien. Pero hay algo en ti, hay una fuerza que viene de Dios en donde tú dices, no importa, yo voy a estar aquí, pase lo que pase. No eres tentado por dinero quizás. No importa que tanto alguien te ofrezca, tú no dejarás a Dios porque tú sabes, tengo que estar que Dios, pase lo que pase. Y si todavía batallan con eso es porque van comenzando, pero con los años esa tentación es menos y menos. Pero la trampa final, eso es algo que yo veo mucho en cristianos de muchos años con mucho conocimiento. Ya conoces lo que dice la palabra y lo que debes de estar haciendo. Pero la trampa final usó a un profeta. Usó a alguien que decía, soy hombre de Dios. Somos de los mismos. Mi punto es esto, el enemigo usa diferentes tácticas, pero aquí viene la trampa. Personas llamándose cristianos, llamándose hombres y mujeres de Dios, haciéndote creer que vienen con un mensaje de Dios, cuando no son de Dios. Y lo que te hablan es mentira. Y eso puede ser un familiar que es cristiano, que te puede mentir. Esto no tiene nada de malo, puedes hacer esto. Puede ser un hombre de Dios que tú oyes en YouTube. Puede ser tu vecino que dice que conoce mucho.
Puede ser las redes sociales, en TikTok, todos los pastores que salen ahí, hablándote y dándote mensajes. Y si no tienes cuidado, comienzas a creer falsas doctrinas y cosas que no son de Dios. La mentira. Llega el momento en donde se les ofrece una diferente forma de servir a Dios. Quiero que me oigas. Va a llegar el momento donde se te va a ofrecer servir a Dios de una diferente forma a lo que dice la palabra de Dios. Estaba leyendo las palabras de un pastor que se llama J.D. Ryle. Él escribió esto en los 90, dijo esto: hombres han estado queriendo decirnos que Dios es tan misericordioso que nunca dejaría que nadie fuera al infierno y que no hay infierno. Y comenzó a decir cómo más y más se está viendo anunciado un diferente evangelio que el evangelio que está en la Biblia, nuevas enseñanzas que cambian cómo un hombre y una mujer de Dios sirve a Dios. Y le llama a esto una teología más amable, una teología que es más fácil de digerir, un Dios diferente. Mencioné en el principio cómo Jeroboam hizo algo interesante para que la gente se quedara con él. ¿Qué hizo? 2 becerros de oro. Les ofreció un Dios diferente. ¿Y por qué? Porque dice el versículo 27, si esta gente va a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, en otras palabras, si regresan a Judá y comienzan a servir al Dios verdadero, dice, volverán a sentir afecto por Roboam, el rey de Judá, y entonces me matarán y se volverán a Roboam, rey de Judá. Después de haber consultado el asunto, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, ustedes israelitas ya han ido bastante a Jerusalén, aquí tienen a sus dioses que los sacaron de Egipto. ¿Sabes por qué se te ofrece, ya después de muchos años, un cristianismo más fácil, más ligero? Porque el diablo no quiere que lo dejes a él. Él te quiere todavía sirviendo a otro Dios. Y eso se está viendo en el cristianismo más y más hoy. La palabra de Dios dice en Hebreos 10:25, no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, más bien exhortémonos, y con mayor razón cuando vemos que el día se acerca. Entonces la Biblia nos dice, debemos de estar más en la iglesia, porque se está acercando el día en donde Cristo regrese por su gente. No es el momento para estar fallando servicios, para estar buscando razones por no estar con Dios. Pero ¿qué es lo que se está diciendo mucho en el cristianismo? Y de hecho, aunque no seas cristiano, tú oyes eso todo el tiempo. Alguien te dice, sirve a nuestro Dios. Este Dios lo puedes servir desde casa. Y no requiere de que te congregues o que vayas a la iglesia. Tú pon tus alabanzas y tu adoración. Lee tu Biblia tú solo. No tienes que ir a la iglesia. Pero la Biblia dice que no hagas un hábito de no congregarte. Es otro Dios que te están ofreciendo. Hebreos 10:26. Si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento, en otras palabras, tú ya sabes lo que es malo, pero lo sigues haciendo sabiendo que es malo y no tienes la intención de dejarlo, ya no queda más sacrificio por el pecado. Pero sirve a nuestro Dios, te dicen. Aquí puedes seguir pecando y no se te confrontará con el pecado, no se te pedirá cambio ninguno, porque Dios te acepta así como estás y no espera de que tú cambies nada. Él ya murió por ti en la cruz. Estamos hablando del Nuevo Testamento, Hebreos 10:26. Después de Jesús, lo que Él nos dejó. Está diciendo, eso no es correcto. No puedes seguir pecando y pecando y pecando y todavía esperar perdón por el pecado que haces sabiendo que está mal. No estoy hablando de equivocarte, porque hay una diferencia en equivocarte y que lo hiciste a propósito, ¿verdad? Es como tú darle una cachetada a tu esposo, ¡pah!
Y lo dices, ay, me equivoqué. ¿Verdad que no? No, así no, pues ya tú lo hiciste a propósito porque le quisiste pegar. Pero es lo que hacemos con Dios. Voy a pecar, voy a ir a la tienda, me voy a comprar mis 6 de cerveza, me voy a emborrachar y voy a acostarme con otra mujer que no es mi esposa. Ay, me equivoqué. No, todo ese tiempo donde fuiste, compraste, hiciste planes con esa mujer, fuiste a su casa, estuviste ahí con ella. Todo ese tiempo tú podías haber dicho, eso está mal, no lo voy a hacer. Y lo sigues haciendo sin arrepentirte, ya no hay sacrificio por ese pecado. Pero vas a lugares donde te dicen, todos somos imperfectos. Pero ¿sabes qué es lo que Dios quiere? Él no espera perfección, pero quiere tu corazón. Y un corazón rendido a Él dice, ¿sabes qué? Voy a hacer todo lo posible por no hacer cosas así. No voy a estar buscando hacerlo. Pero cuando tú lo sigues buscando en pecar, no puedes decir que estás bien con Dios. Otros dicen, ven y sirve nuestro Dios. Aquí no se espera mucho de ti. No hay que servir, no hay que tener relaciones, amistades, no hay que tener una familia en Cristo, ni hay necesidad de hablar con el pastor. Tú ven, oye el mensaje, te vas, te desapareces. Tú no necesitas hablar con nadie. Pero ¿qué dijo Cristo? Mateo 16, 24 a 26. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pues ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? ¿O qué dará el hombre en rescate por su vida? ¿Qué tantas personas dicen, yo no voy a darle mi vida a Dios? Yo tengo mis sueños. Yo voy a estar en la iglesia si me conviene. Y Cristo está diciendo, carga tu cruz. ¿Qué hizo Cristo con la cruz? Él fue y murió por otros. Más piensas en ti, lo que tú quieres hacer, y no te importa la voluntad de Dios para tu vida y el propósito que Dios quiere, y no te importan los demás, eso no es de Dios. Eso no es cargar tu cruz. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Somos capaces, iglesia, de crear una imagen de Dios en nuestras mentes que difiere del Dios de la Biblia. No es el mismo Dios. Tu Dios acepta ídolos. El Dios de la Biblia no lo acepta. Tu Dios acepta que tú tengas 3 esposas. El Dios de la Biblia dice solamente una. No sé por qué quieren 3, con una tengo yo. Si con una muy apenas puedo. Y luego 3, no hombre, chale. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué nos creamos una imagen de Dios en nuestras mentes? Y tenemos, es que yo creo de Dios, y yo creo esto de Dios. Nunca has oído a alguien decir, es que yo tengo una creencia muy diferente a la tuya. Yo creo esto y esto y esto de Dios. ¿Pero qué dice la Biblia? Porque el Dios que tú estás creando no es el Dios de la Biblia. Ponga a pensar sobre esto. Somos capaces de rechazar la Biblia en áreas que se oponen con lo que nosotros queremos hacer. Así de simple. Y creamos una religión que se ajusta a nuestra perspectiva del mundo en lugar de reforzar el deseo de seguir la perspectiva que tiene Dios del mundo. Y la única perspectiva que importa es lo que Dios dice. No importa lo que yo digo. Lee tu Biblia. ¿Qué dice sobre lo que tú quieres hacer? ¿Es correcto? ¿Tu forma de creer es el Dios de la Biblia? ¿O estás creando un Dios que te sirve a ti para tu conveniencia? Jeroboam construyó estos 2 becerros de oro porque él sabía, si les doy algo que adorar en lugar de del Dios de la Biblia, será más fácil convencerlos a seguirme en mí y que se queden aquí conmigo. Y el diablo reconoce, ¿sabe lo mismo?
Él dice, si yo les doy algo que ellos pueden poner en lugar de Dios, los puedo alejar de Dios. Y hay personas aquí, tu Dios es dinero, y eso es lo que te aleja de Dios. Hay personas aquí, tu Dios es relaciones. Ay, es que no quiero dejar esta relación donde tenemos 20 años viviendo juntos, pero enamorados. Hasta he tenido personas decirme, no nos hemos casado, pero ya después de tantos años y 5 hijos, en los ojos de Dios somos casados. Ah, que no. Perdóname, pero no. Eso es, tú estás creando tu propia Biblia y tu propia religión, ¿verdad? Que eso no es bíblico. Pero ¿qué tanto no han oído eso? Pues casi somos, yo le digo esposo a ella, a él, bueno, hoy en día sí es esposo, a ver. Pero bueno, mi punto es de que podemos nosotros crear un Dios que queda con lo que queremos hacer. Y por eso les molesta a predicadores y pastores como yo, porque yo les voy a decir lo que la palabra dice y no lo que tú dices. Y no, la Biblia no se interpreta, se lee y se estudia. Yo lo interpreto diferente. No, lo interpretas a tu conveniencia. Es como si tu esposo te dice, te odio. Tú dices, no, pero yo lo interpreto de que él odia lo que hago, pero me ama a mí, ¿verdad? Porque nos conviene. ¿Nunca han tenido a personas interpretar lo que tú dices de una forma que les conviene a ellos? Les mandas un texto, es que yo creía que... Tuve una jovencita que me dijo, yo interpreté, no voy a decir porque la van a regañar. Y luego ya no me van a decir nada. Este hombre de Dios conocía exactamente lo que Dios quería de él. El joven profeta no era tonto. Él mismo dijo, me fue dicho por mandato del Señor, no comas pan ni bebas agua de allí, ni vuelvas por el camino que vayas. Muchos de ustedes tienen mucho tiempo leyendo la palabra, y te puedo decir algo, aunque no vengas a la iglesia, hay personas aquí que tú sabes que lo que haces es malo. No tienes que ir a leerlo en la Biblia, lo sabes. Bueno, todo el silencio allí. Por eso me gusta lo que dice el pastor Gaxiola. Dice, no te preocupes sobre lo que no conoces de la Biblia, preocúpate sobre lo que conoces y no estás haciendo. Sabes que lo que haces no es de Dios y tu forma de vivir no es de Dios. Entonces, ¿por qué cayó en la trampa si él ya conocía? Dice, y le dijo, yo también soy profeta como tú. Este hombre de Dios, profeta, lo convenció diciéndole, no te preocupes, no tiene nada de malo que vengas conmigo. Pero le mintió. Eso es la mentira que sigue girando alrededor del cristianismo. Ven a nuestra iglesia, no tiene nada de malo hacer esto. No tiene nada de malo tomarte 6 cervezas y tú no te emborrachas, todo bien. La Biblia dice, no te emborraches. No tiene nada de malo. Y te comienzan a decir todas estas cosas. Y lo que están haciendo es, esta es una forma más ligera y fácil de servir al Señor. Vente acá con nosotros. Ven y sirve a un Dios que no es de la Biblia. No vayas a esa iglesia porque ahí te van a exigir y van a esperar de que tú hagas todas esas cosas. No, estás en un proceso de 20 años. En 20 años vas a dejar el cigarro. Asústame. Y por eso tenemos muchas iglesias donde tú dices, ¿por qué allá hacen esto y hacen aquello? ¿Y por qué nosotros no podemos hacer eso? Porque nosotros vamos a seguir la palabra de Dios. Y no vamos a crear dioses que nos convienen. ¿Qué pasó con el joven? Dice, cuando se fue, un león lo encontró en el camino y lo mató. ¿Y sabes qué es lo primero que vino a mi mente cuando yo leí un león? Hay un león rugiente que nos espera a todos. Él está esperando de que tú te alejes de Dios. Él quiere que estés lejos de Dios porque Él te quiere destruir. Entonces, cuando yo leo de este joven, digo, hay tanta gente como ese joven.
muchos años en las cosas de Dios, pero si no tienes cuidado, lo que te va a destruir va a ser personas que dicen ser hombres y mujeres de Dios, convenciéndote de que hay una diferente forma de vivir para Dios, y esa forma va en contra de lo que la palabra de Dios dice. ¿Sabes qué es mi sugerencia para ti? Lee tu Biblia, estúdiala, y todo lo que se predique asegúrate que es la verdad. Y no importa quién predique, si soy yo, si es un hermano de nuestra iglesia que ustedes conocen y lo quieren, si él está predicando de la palabra de Dios, asegúrate que sea de Dios lo que prediquen, que haya un respaldo por lo que están diciendo, y que no sean nomás palabras vacías que vienen de un hombre. Quiero cerrar con esto, no desviándonos de lo verdadero. Una cosa he aprendido en vivir para Dios: nunca será conveniente o fácil vivir para Dios. No es conveniente. A mí me conviene más hacer lo que quiera y que Dios le dé a él. Para mí, una vez estaba hablando con un testigo de Jehová. Ojalá que no seas testigo porque te vas a enojar. Pero bueno, un testigo de Jehová vino y me invitó a su iglesia y me estaba diciendo: ven acá y tenemos esto. Y yo era un nuevo converso, tenía poco en la iglesia. Y ellos no creen en el infierno, ¿verdad? Ellos creen que cuando mueres vas a dormir para siempre y unos pocos van a ser escogidos para estar aquí en la tierra. Entonces yo les dije: bueno, entonces, si no hay infierno, entonces ¿para qué ir a la iglesia? No hay ninguna consecuencia por hacer todo lo que yo quiero y nunca ir a la iglesia, y puedo yo hacer lo que quiera con mi vida. Puedo tomar, fumar, ir y hacer cualquier cosa. Entonces, ¿qué es el beneficio de ir a tu iglesia? ¿Por qué ir? ¿Qué pasa si yo muero y nunca voy a tu iglesia? Duermes para siempre. Pues qué padre, me encanta dormir. Ni lo voy a sentir. A lo mejor si me despierta Dios, a lo mejor despierto hasta bien descansado. Amén. La verdad, no hay nada que te mueve a ir a esa religión. Yo no entiendo por qué gente va a ir. Es porque crecieron en eso y los convencieron. Esa es una forma de vivir para Dios y no es de Dios porque no es bíblico. Y nomás al leer tu Biblia, yo ni te tengo que enseñar. Lee tu Biblia y vas a encontrar que no es de Dios. Personas me preguntan: con tantas religiones en el mundo, ¿cómo sabes cuál es la correcta? Es fácil, con ponerlo a prueba con la palabra, ¿verdad? Es como ustedes, los celulares, los mejores celulares que son Samsung y iPhone. No, sí, ¿verdad? Samsung. Los más populares y los mejores. ¿Y cómo lo sabes? Porque lo han puesto a prueba. ¿Cómo sé qué religión es la correcta? Lee tu Biblia y compáralo con lo que ellos dicen. Si traen algo que no es de Dios, ¿por qué estás ahí? Si fuera fácil, Dios no le llamaría camino estrecho a vivir para Él. Jesús no diría: carga tu cruz. Pedro no hubiera dicho en 1 Pedro 4:12: amados, no se sorprendan por el fuego que arde entre ustedes para ponerlos a prueba, como si les aconteciera cosa extraña. Dice: es normal como cristiano pasar por cosas. Cristo no hubiera dicho en Juan 15: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Nosotros no somos de este mundo. Pablo compara vivir para Dios como una carrera. Habla de lo importante de entrenar para ganar el premio. Es esta idea de esfuerzo en nuestra vida. No es fácil vivir, no es ligero, no es algo donde vas a venir y solamente va a pasar todo bien. Todo me va a ir perfecto porque soy cristiano ahora. Eso no es bíblico. Pablo habla de que somos un ejército en una batalla espiritual y hay que ponerte tu armadura todos los días, porque todos los días es una batalla para quedarte salvo y no ser destruido. Entonces no es fácil hacer lo correcto y ser bueno en los ojos de Dios. No es fácil y nunca lo será, y eso no es bíblico. Y si tú vas a una iglesia donde no se espera nada de ti, salte de ese lugar. Eso no es de Dios. Y mi punto es, cuando algo
se oye muy fácil y cómodo, quizás debes de cuestionarlo. ¿Nunca han recibido esas llamadas de personas y se oye bien padre la llamada, lo que te están ofreciendo? Y te entran dudas. Oye, no sé si esto sea... Si alguien te habla hoy y te dice, tengo un iPhone 16 Pro Max y nomás me quiero deshacer de él, cuesta $1,000 necesito ahorita. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? No, eso está muy fácil. Y vienen y te dicen, ven a la iglesia, aquí no se espera nada, y tú crees que sí. Amén. Ten cuidado cuando alguien te dice de que hay una mejor forma y más fácil forma de servir a Dios. Entonces, ¿qué podemos aprender de la tragedia de este joven profeta? Quizás ya no tienes temor al enemigo, ya no eres tentado por los placeres del mundo, el dinero y esas cosas, pero ten cuidado de que no comiences a querer servir a Dios de una forma más conveniente, más ligera, más suave, más fácil de digerir. Y recuerda que habrá personas, hombres de Dios, ofreciéndote esas cosas. Va a haber doctrinas que dicen, mira, ven para acá. Y acá es más fácil, ahí esperan mucho de ti. Tu familia te va a decir, ¿por qué vas a la iglesia? Esperan mucho. ¿A poco tú sirves en la iglesia y no te pagan? Asústame. Cuando servir y obrar para Dios era algo que se hacía para Dios. Primero de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Nomás porque alguien te dice, soy cristiano como tú, o alguien te dice, ¿sabes qué? Vengo de Dios, hablar a tu vida, eso no es verdad, hasta que tú lo confirmes con la palabra y que confirmes lo que te están diciendo. ¿Quién me está oyendo esta noche? Entonces ustedes que no vienen a la iglesia, no todos los que dicen ser cristianos son cristianos. Y por eso a veces te has topado con personas que no son buenos ejemplos de cristianos. Porque tienen el título, pero sus obras dicen, tú no eres cristiano. Y por eso vas a iglesias donde dicen, soy cristiano, pero no lo están viviendo. ¿Por qué no quiso Dios que se quedara en ese lugar? Es muy simple. Porque no quería que este profeta fuera influenciado por lo que estaba ocurriendo ahí, falsos dioses, ídolos, la compañía de la gente que no estaba sirviendo a Dios, que lo podía corrompir. Él estaba en las cosas de Dios. Hey, no te quiero ahí con ellos. Tú nomás entra, haz mi trabajo y salte de ese lugar y no estés con esa gente. Algo interesante, el profeta viejo, ¿dónde vivía él? Vivía entre la misma gente que ya no servía a Dios. De hecho, si lees sobre ese viejo profeta, tenía años que Dios ya no lo usaba. ¿Por qué? Porque estando allí entre esa gente, se había alejado de Dios, ya no hablaba de Dios, ya no hablaba por él y profetizaba. ¿Por qué Dios no usó al viejo profeta? Porque ya no era el mismo que antes era. Ten cuidado con viejos profetas que quieren hablar a tu vida diciendo, soy de Dios. Y recuerda que tu potencial está ligado a tu habilidad de discernir qué es de Dios y qué no. Entonces, por eso yo siempre le digo a personas cuando los estoy aconsejando, ¿qué dice Dios? ¿Por qué? Porque yo no te quiero decir todo el tiempo qué hacer, yo quiero que tú busques de Dios. Y quiero que compares lo que tú quieres hacer a lo que dice la palabra. Y es mi forma de guiarte hacia Dios, porque yo no soy tu héroe, yo soy un hombre. Yo estoy aquí para enseñarte cómo acercarte a Él, tomarte la mano y llevarte con Dios, para que tú dependas de Él en todo. Y sí, Dios me puso a mí en tu vida, pero me puso a mí en tu vida para enseñarte qué dice Dios. Y te puedo ayudar a discernir para que en el futuro
tú solo puedas discernir qué es de Dios y qué no. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a cerrar nuestros ojos esta noche. Le quiero dar gracias a todos por estar aquí y por abrir sus corazones a este mensaje. Yo sé que es difícil venir y que Dios trate con tu corazón, pero Dios quiere hablar a tu vida esta noche porque Él te quiere ayudar.